Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Ponce, yo trabajo en la Universidad de Talca en la Facultad de Ciencias Forestales y quiero agradecer en primer lugar la invitación que ha hecho la Red por el Árbol Urbano. También pertenezco a una organización que se llama Sociedad Chilena de Arboricultura, que es parte hace poco tiempo de la red y a través de ambas instancias tenemos la oportunidad de estar presente el día de hoy. Y la presentación que se va a realizar tiene que ver con un trabajo desarrollado hace algunos años atrás en la universidad, vinculado a cómo poder determinar el valor monetario del árbol, en el entendido que podría ser una forma en cómo los municipios podrían incorporar una forma de determinar el valor del árbol frente a daños o pérdidas que pudiera ser incorporado dentro de las ordenanzas municipales. Me parece que sí. En primer lugar, y para hacer un poco eco de lo que significa la red, y a ver si el ministro después se entera, recuperé esta hoja del Mercurio del día 22 de octubre, ¿cierto? Del año pasado, ¿cierto? Y donde decía que ya lleva casi un año anunciada la ley de arbolado urbano. Eso como para que ustedes sonrieran y dijeran, está con nosotros, ¿no? Fue una estrategia de marketing solamente. Bueno, todos estamos esperando que pronto salga algo, al menos, ¿cierto?, una ley donde se establezcan ciertos objetivos generales y podamos a partir de eso tal vez ir desarrollando cuáles van a ser los diferentes reglamentos que debiera tener una ley. Bueno, el contenido de la presentación son básicamente estos 4 elementos, unos de contexto que para complementar un poco lo que acaba de señalar Alexia hace un rato también, la definición de arbolado urbano, los beneficios que ya lo han visto y cómo nosotros derivamos en una expresión, una fórmula para determinar ese valor y mostrar algunas diferenciaciones con otras formas que se han tenido para determinar el valor en otros lugares. Bueno, una cosa que ya probablemente ya lo conocen ustedes, un 54%, en Chile llega hasta el 80% dependiendo de cómo se establezcan qué es un área urbana o un área rural. Ya casi todos vivimos en áreas urbanas. Hay un fenómeno de cambio climático que se ha hecho presente hace mucho tiempo, que más hoy día con todo lo que nos ha afectado y que también afecta a los ambientes urbanos porque a veces pensamos que esta cosa del cambio climático tiene que ver con el mundo rural, más que a todos. El arbolado urbano afortunadamente viene siendo estudiado desde los años 80, a pesar que las técnicas de manejo y eso son desde mucho antes, los años 60, ya el mundo anglosajón se tomó en serio la gestión y el manejo del arbolado urbano, pero lo importante es que en nuestros casos está ya apareciendo en la región, en Latinoamérica por lo menos debe llevar unos 20 años, con ciertos niveles de atención, especialmente en Brasil, en Colombia, un poco reciente en Chile y en Argentina. Y nosotros creemos que el arbolado urbano es una herramienta eficaz para poder combatir algunos elementos vinculados con el proceso de cambio climático. Entonces, más allá de lo que he señalado acá, la gran pregunta que nos motivó es cuál es el valor del arbolado urbano y para qué sirve determinarlo. Y nosotros lo contextualizamos de manera distinta de lo que es a lo mejor la valoración de los servicios ambientales o ecosistémicos que ese árbol es capaz de producir para nosotros, sino más bien en el contexto, como señalaba, de las acciones que un municipio conlleva.
¿Qué definimos como arbolado urbano? Toda aquella área que presenta árboles ubicados tanto en zonas urbanas como periurbanas, constituyendo un patrimonio económico, social y ambiental para las ciudades y sus habitantes. De eso hablamos cuando hablamos de arbolado urbano. Y reconocemos en él, como ya se ha señalado, beneficios sociales, estéticos, económicos, climáticos, ecológicos, culturales. Pero entramos ahora al tema de la valoración monetaria. Esto es un árbol que crece cerca de mi casa, ¿cierto? Que algún chistosito o chistosita, también puede ser, ¿cierto? Lo metió entre medio de esta reja y ahí el árbol ha ido creciendo. Entonces, esto es un acernegundo y dice, bueno, y a partir de este acernegundo, ¿qué valor tiene este árbol? ¿Por qué y para qué determinar su valor y para qué hacerlo? Que fueron un poco las preguntas que direccionaron lo que nosotros investigamos. Entonces, las razones que nos dimos para determinar el valor de un árbol en el contexto de los municipios es para determinar el daño o muerte del árbol producto de un proceso judicial. Es decir, que el valor que se pudiera determinar sirviera, por ejemplo, en un juzgado de policía local o eventualmente en una instancia jurídica superior para poder el municipio resarcirse respecto de el daño o la muerte del árbol realizado por cualquier ciudadano. Un reclamo de seguro o un pago directo si es que eventualmente alguien o el mismo municipio tuviera asegurado los árboles, porque hoy día podría ser que eso también ocurra. La pérdida del valor de la propiedad o la valoración de una propiedad. Cuando se hacen tasaciones inmobiliarias, por ejemplo, muchas veces todo lo que significa la infraestructura verde tiene un valor prácticamente cero. Son muy pocos, por ejemplo, los tasadores que incorporan las áreas verdes o los árboles dentro de las propiedades para incorporarlo dentro de un valor comercial. La evaluación del estado real, es decir, cuánto tenemos. Los municipios ni siquiera saben cuánto tienen. Hay el otro día un señor del Club del Árbol de Talca dijo, si una vez le dijimos al alcalde que si solo valorara cada árbol de la ciudad en una UTM, es el principal patrimonio que tiene el municipio, por lejos, en términos de valor económico. A veces eso nos permite también desde el ámbito municipal justificar presupuestos, o sea, si tenemos que manejar un patrimonio en Valparaíso, ¿cuántos serán los árboles? Pensemos 400.000 árboles, 400.000 UTM, no, se me salieron los ceros de mi capacidad de multiplicar. Entonces es una oportunidad para pedirle dinero al consejo municipal, por ejemplo. La venta de la propiedad, como he señalado, y establecer el valor del árbol frente a un potencial daño durante una construcción o similar. Por ejemplo, las presiones inmobiliarias sobre el arbolado para que también las inmobiliarias incorporen, e incluso el propio Estado incorpore la extracción o pérdida de árboles en los cambios que hay urbanos. En estos días, por ejemplo, Curicó está, yo no soy de Curicó, pero tengo amigos curicanos, el alcalde, nos conocimos de niños, pero soy más amigo de su hermano. Justificaba el MIMBU, sí, porque era el director subrogante del MIMBU de la región, justificaba la corta de 200 árboles porque iba a ampliar una tercera pista en una calle. Y no se preocupen los vecinos porque vamos a plantar 2 árboles por cada uno que cortemos. Árboles de 25 a 30 años. O sea, también tenemos que... Por suerte esto está cambiando. Si bien esto es un dato de la causa, lo bueno es que cada vez hay mayor conocimiento, el conocimiento se transfiere de manera más rápido, no solo nos quedamos en la denuncia, sino que también ponemos en contraposición elementos de juicio que tienen sustento para decir, no alcalde, no director subrogante del MIMBU, 1 por 2, no es verdad. Si bien existe la tecnología para haber hecho trasplante, podría decir, no tenemos los recursos para trasplantarlo. Pero
la compensación es mucho más que 2 por 1. Ahí tenemos, por ejemplo, 2 casos también en Talca. Este de la derecha era un árbol que nosotros estábamos estudiando, es un quillay. Después del terremoto del 2010 están reemplazando las veredas del barrio norte. Aquí ustedes pueden ver un reemplazo de vereda con corte de raíces, y ese quillay debe tener unos 12 años y simplemente se murió en el verano. No les cuento que están reparando las veredas donde están los plátanos orientales con cerca de 100 años, que eventualmente cuando se caiga uno va a decir, ¿qué pasó? Y nadie se va a acordar que eran cerros de raíces cortados que uno podía ver porque había que nivelar el terreno. El de la izquierda es cerca de mi casa, como que cerca de mi casa pasan todas las cosas, ¿no? Lo que pasa es que justo hay una salida desde abajo y hay 5 de la mañana, se corre y hay un lomo de toro, y el Jeep Vitara quedó prácticamente en forma de herradura en contra de esta melia, que todavía sigue viva. Vi el auto el otro día, quedó torcido como una U, y la melia todavía sigue en pie. Por suerte los chicos que iban ahí borrachos todavía siguen vivos, ¿no? No sé qué pagaron, si el arreglo del auto, la pérdida de parte del árbol, seguro que solo el auto. Entonces, ni siquiera tenemos claro qué es un árbol, ¿no? Lo podemos definir a lo mejor desde el punto de vista botánico, fisiológico, ¿cierto? Pero no lo hemos incorporado en los aspectos jurídicos. Y en ese contexto es donde, como decía, la valoración monetaria que hemos planteado la hemos enmarcado. Para determinar el valor de bienes sin mercado, el árbol tiene un valor de mercado. Si nosotros queremos ir a un vivero y decimos cuánto vale este árbol, es decir, vale 5.000, 1.500, 60.000, 120.000, dependiendo del tipo de árbol, el tamaño y ciertas condiciones. Pero hay un punto en el cual el árbol no tiene valor de mercado porque no se le puede reemplazar. Entonces la orientación que nosotros hicimos fue para árboles que se denominan no sustituibles. Porque si algún vecino eliminara un árbol que puede reemplazar comprándolo en el vivero y volviéndolo a plantar y asegurando la sobrevivencia del árbol, 1 por 1, no es como lo que está pasando en Curicó, ¿no es cierto? Ahí sí que tiene sentido el 1 por 1. Pero en aquellos bienes que no tienen mercado, ¿cierto? Hay algunos métodos ya desarrollados como de los años 50, como los que les presento ahí, pero en un contexto de la actuación pública que le corresponde al municipio y bajo los principios de eficiencia y eficacia que deben predominar en el ámbito público, estos no tienen mucho sentido aplicarlos. Si bien es cierto, se podrían hacer, a lo mejor se podrían hacer para una masa boscosa, para un gran parque, para una avenida, etcétera, pero para el objetivo que nosotros teníamos no era así. Pero, por lo tanto, nos encontramos que el uso de fórmulas era el método más directo para poder determinar el valor monetario de ese árbol urbano ubicado en el espacio público o privado. Y los tipos de fórmulas habían de distinta naturaleza, algunas multiplicativas, de capitalización, mixto, de puntuación. Entonces dijimos, bueno, ¿y cuáles son las variables que eventualmente pudieran ser incorporadas en una fórmula? Y nos encontramos con una cosa que era obvia, un valor monetario inicial, porque podemos poner muchos parámetros, pero si no ponemos un valor monetario inicial, no nos va necesariamente a dar el resultado final en un valor peso. Y encontramos, por ejemplo, la especie, el tamaño, la ubicación, la condición, vigor, sanidad, etc. Servicios, diservicios, amenidades. O sea, factores o variables presentes en la valoración que pudieran estar o están incluidos en una o más métodos para determinar ese valor. Y nos encontramos en aquella oportunidad ya hace ya un rato, en 2013, ¿cierto?
Y después incluso en 2014 por ahí descubrimos también la de Santiago. Hicimos una consulta a todos los municipios de Chile que tenían más o menos 200.000 habitantes, pero incluimos también Vitacura, que tenía en ese tiempo como 180.000, porque sabíamos que tenía una fórmula. Y habían algo así como 56 municipios con ese volumen de habitantes. Nos respondió más o menos el 60% de esos municipios, y dentro de esos municipios identificamos 8 fórmulas para determinar el valor monetario del árbol que estaban usando dentro de alguna ordenanza para resarcirse la pérdida del árbol urbano. Algunos, como la de Santiago, específicamente porque ellos tenían sectorizada la comuna de Santiago. Por ejemplo, la pérdida de un árbol en el Parque O'Higgins, comparativamente con una pérdida de un árbol, por ejemplo, en el Paseo Ahumada, era menor, increíblemente era menor, porque en el Parque O'Higgins había muchos más árboles, ¿cierto? Pero bueno, no es el momento de decir nos parece o no nos parece. Y esta que está en rojo, que le llamamos VAMA, fue la expresión que nosotros desarrollamos finalmente para proponerla a los municipios a ser incorporada en la ordenanza. Aquí se perdieron los nombres, pero estas eran las diferencias que habían entre lo que nosotros encontramos. Estos son los valores promedios, utilizando las fórmulas de ciertos municipios en los mismos árboles. O sea, teníamos diferencias de promedio de casi 68.000 pesos hasta poco más de 2 millones. Habitualmente estas de acá arriba eran fórmulas de capitalización. Es decir, los costos de establecimiento, los costos de mantenimiento, multiplicado por ese monto de dinero capitalizado por los años que el árbol tenía. Era una forma relativamente fácil, pero ustedes pueden darse cuenta que había una distancia bastante importante de los valores. Buscamos qué otras fórmulas habían a nivel internacional y encontramos esta, ¿cierto? Una italiana como esta de aquí arriba o la Tedesco de aquí abajo, utilizada en Estados Unidos, Finlandia, Suecia, la norma Granada española, francés, inglesa, perdón, no me acuerdo si esta, australiana, ¿cierto? La australiana, la inglesa y la neozelandesa. Y aplicamos, hicimos un diseño experimental, no me acuerdo si esta, australiana, por el número de formas, el número de árboles, ciudades, número y tipo de evaluadores y análisis estadístico. Entonces, usamos un panel de evaluadores, 4 con experiencia, 4 sin experiencia, usamos 4 contextos distintos, que eran 4 ciudades diferentes, y usamos 30 árboles en cada ciudad para encontrar algunas diferencias. Finalmente, no les voy a dar la lata con los resultados. Finalmente, elegimos algunas fórmulas que nos parecieron cuyos valores se podían aplicar dentro del contexto chileno. Y para definir ese contexto chileno hicimos un panel de un focus group y dijimos, bueno, ¿cuánto es lo mínimo que debiera costar un árbol, que era lo más fácil, y cuál es lo máximo que pudiera costar un árbol? Entonces, ustedes estarán pensando, ¿cuánto será lo máximo? Y nosotros decidimos, para la propuesta que hicimos, que no debiera ser mayor a un auto nuevo. O sea, puede ser ridículo la expresión, pero, o sea, en torno a 7 o 8 millones de pesos podría ser como el máximo. Y alguien dijo, pero las inmobiliarias tienen plata para pagar. Sí, pero a nadie les sobra. Pero la igualdad ante la ley nos obligaba también a establecer límites. Ahora, eso no obsta que en una ordenanza municipal perder un árbol por un accidente puede ser distinto que perder un árbol por una petición de una inmobiliaria. Ahí el municipio puede usar los ponderadores que quiera o los condicionantes que quiera para aumentar el valor de ese árbol. Entonces, comparamos. Aquí tenemos
un valor promedio en pesos, ¿cierto? Pesos de hoy multiplicado a 700 pesos el dólar, pues estos son resultados que teníamos en dólares. Este es un abedul en la plaza frente a la Intendencia, en la ex estación en Concepción, aplicando todas las fórmulas que habíamos encontrado. Yo les puedo asegurar que ese abedul está en una condición sanitaria bastante deficiente, ¿cierto? Y ustedes pueden darse cuenta que, de acuerdo a los métodos, puede costar entre 62.000 a 1.400.000 pesos. Ustedes pueden adscribirse a cualquiera de estas. No, la que a nosotros nos había interesado y nos había gustado bastante es la que desarrolla el Consejo de Valoradores del Árbol en Estados Unidos, pero teníamos el siguiente problema, que no siempre es fácil conseguir las variables que estas o cualquiera de estas fórmulas tiene. No son necesariamente aplicables así fácilmente. Y en este principio de eficiencia y eficacia puede resultar mucho más caro andar consiguiéndose los datos que hacer la valoración finalmente. Entonces, bueno, aquí está nuestra fórmula. Tenemos, por ejemplo, en la Alameda de Santiago una colreuteria con estos valores, ¿cierto? Fíjense que esta colreuteria, que ustedes ven que es un árbol de tamaño medio, ¿cierto? O a pequeño, por el método que se aplica en Inglaterra, puede llegar a costar hasta 6 millones de pesos. Y con la fórmula que no habíamos desarrollado nosotros, 460.000. Y finalmente en la Plaza de Armas de Talca tenemos un ginkgo biloba de más de 100 años, ¿cierto? En muy buenas condiciones todavía, y tenemos que, por ejemplo, con la misma fórmula inglesa, este árbol podría llegar a costar más de 28 millones de pesos, y con la fórmula que nosotros desarrollamos costaba un poco más de 3 millones. Entonces, finalmente desarrollamos esta fórmula, la pusimos a disposición de los municipios. Hay 3 municipios que la han incorporado. Hemos hecho alguna actualización de ella porque está siendo aplicada de manera mucho más amplia que solo lo que nosotros teníamos, pero no ha variado mucho. Tiene los principios de la eficiencia y la eficacia. Lo que a veces nos gusta es el valor que da. Y este es el equipo de trabajo que desarrolló el desarrollo de esta fórmula en este proyecto. Eso es todo. Muchas gracias.